Jesús ha estado en prisión preventiva a la espera de juicio 2 veces acusado de amenazas por su exmujer. En ambas ocasiones resultó absuelto. Yo descubrí sus conversaciones íntimas a través de Internet, las cuales ella evidentemente niega. Además, importantes cantidades de dinero que eran limpiadas de la caja familiar y conducidas a cuentas exclusivamente a nombre de ella allá en Canarias. Planteada la separación, pues ella toma la opción de utilizar la falsa denuncia para conseguir ventajas. Primera ventaja, la expulsión inmediata del domicilio y la implantación de una orden de alejamiento. Refiere amenazas gestuales, de que yo me acerco a ella, de que le lanzo una sonrisa irónica y de que le hago el gesto de pasar el dedo por el cuello como amenazándola de muerte, de cortarle el cuello. Se me condenó por un delito de amenazas en base a los falsos testimonios de las amigas y en base a sus falsas denuncias. Es decir, yo pasaba en bicicleta, ellas inventan que yo pasaba cerca de ellas, que me detuve y que les hice una sonrisa irónica. En la inmensa mayoría de los casos se concede la orden de alejamiento, la medida de protección. El siguiente paso que puede formular esa mujer es denunciar el quebrantamiento de esa medida de alejamiento, con lo cual la posibilidad de que se entre en prisión sería muy alta. Y los encuentros que se han producido han sido evidentemente siempre fuera de la zona de exclusión, pero han sido buscados interesadamente por ella al objeto de formular estas denuncias que sabe que conseguirían finalmente llevarme a prisión provisional. Yo he llevado durante 11 meses un dispositivo de control geoposicional, un GPS. Esto que se lleva en el pie es una cosa que no te puedes quitar absolutamente para nada, porque en el momento que te lo tratases de retirar saltaría la alarma y en pocos minutos vendría la policía. Yo pensé que esto sería mi salvación contra las falsas denuncias, pero resultó que no. Con este equipo y todo he sido encarcelado en base a los falsos testimonios de mi exmujer y de sus amigas, sin haber pedido previamente los informes de mis movimientos al Centro de Detección de Proximidad, que es quien gestiona estos equipos. Porque es cierto que hay mujeres que llegan y que directamente se inventan una violencia inexistente, no sabremos nunca cuántas. Pero también es verdad que el Código Penal dice que si mi pareja me coge del brazo y no me causa lesión, eso es delito, castigado con meses de prisión. Y esto lo arrastramos desde el 2003. Ese despecho de la mujer lo podemos instrumentalizar como un arma a través de una legislación que le permite denunciar. Y que esa, bueno, una denuncia que no responde realmente a un hecho cierto de agresión y de fruto de discriminación, desigualdad y relación de poder, sino a ese deseo de venganza. Porque hay mujeres que son capaces de decir, te tengo que ver en la cárcel, te tengo que ver muerto, te tengo que ver en la ruina. No vas a ver más a tus hijos. En videos anteriores presenté los hallazgos científicos que demuestran que la violencia es un fenómeno tan femenino como masculino. En el video sobre violencia doméstica, por ejemplo, expliqué el fenómeno de la simetría en la violencia doméstica. En el video sobre violencia sexual, presenté ejemplos de las agresiones sexuales perpetradas por mujeres que todavía, hoy día, la sociedad suele ignorar e incluso justificar. En este video de mi serie sobre masculinismo quiero presentar aún otro tipo de violencia femenina que sigue siendo tratado como un tema tabú por la sociedad, a pesar de que ha incrementado significativamente, sustancialmente en las últimas décadas. Es el problema de las falsas denuncias en contra de hombres por violencia doméstica, agresión sexual y violación. Según algunos estudios realizados en Estados Unidos, las denuncias de violencia doméstica que las mujeres suelen presentar específicamente durante un proceso de separación y divorcio carecen de fundamento en casi el 70% de los casos. 70%. Similarmente, un seguimiento hecho recientemente también en España de las denuncias de violencia doméstica interpuestas a lo largo de varios años por mujeres durante los procesos de separación y divorcio demostró que también en ese país dichas denuncias carecían de fundamento en el 70% de los casos. Esos porcentajes, aparte de ser bastante similares, son además muy preocupantes por lo elevados que son. De hecho, en Estados Unidos se calcula que esa cifra es actualmente el doble de lo que era en el año 1975. Por supuesto,
Existen agencias gubernamentales y no gubernamentales con una agenda feminista que niegan fieramente esta realidad, proponiendo que las falsas denuncias son una rareza que se presenta en 1 de cada 10 trillones de casos, pero el sol no se puede tapar con un dedo. Esta es una realidad que abogados, jueces de familia, consejeros de pareja, psiquiatras, psicólogos forenses, psicólogos clínicos y otros profesionales están denunciando con creciente insistencia y frecuencia. Una situación similar se está presentando en las denuncias por abuso sexual que las mujeres también presentan durante los procesos de separación y divorcio, tal como lo explica este psicólogo forense que fue entrevistado por la televisión española. El Instituto Legal de Murcia comprobó que el 98% de los casos de abusos sexuales, por ejemplo, que se presentaban eran falsos. En Plaza Castilla, en Madrid, el 95% de las denuncias de abusos sexuales son falsas. En la mayoría de los países donde se observa ese fenómeno, el incremento en las falsas denuncias concuerda con la aprobación de leyes que fueron diseñadas para proteger única y exclusivamente a la mujer de cualquier forma de violencia. Son leyes que se basan en el principio de discriminación positiva propuesto por el feminismo. Es decir, se basan en la idea de que toda forma de discriminación en contra del hombre es buena porque el hombre presuntamente ha sido siempre privilegiado por la sociedad en todo aspecto, mientras que la mujer ha sido siempre oprimida en todo aspecto también. Lo cual, como ya expliqué en los videos sobre desechabilidad masculina y opresión sexista, es simple y sencillamente una falacia. Sin embargo, al ser estas leyes que solamente defienden a la mitad de las verdaderas víctimas, es decir, a las mujeres, y declaran como agresores a la mitad de los verdaderos agresores, o los verdaderos responsables de la violencia, es decir, a los hombres, entonces son leyes que también estimulan nuevas formas de discriminación e injusticia. Las falsas denuncias contra los hombres es el más claro ejemplo de esto. Yo voy a permitir que sean dos personas muy enteradas de este tipo de situaciones desde hace ya varios años quienes expliquen las razones por las que este fenómeno se da, especialmente durante procesos de separación y divorcio. Domestic violence has become a fast track to divorce. An awful lot of solicitors internationally will say to women, claim that he hit you because this means that you'll get everything. And then the second thing, if that doesn't work fast enough, they call it the silver bullet in Canada. That means that she claims that he's molested the children. And that means that he is immediately then barred from everything and the divorce goes straight through and he loses his children and he will never see them again. Y yo describí una realidad en la cual efectivamente afirmé que por supuesto se cometían muchas denuncias, se cometía el delito de imputar falsamente hechos delictivos a hombres. Lo que yo expliqué en el 2004 es que algunas mujeres estaban utilizando el Código Penal, pero incluso sin inventarse nada, para obtener mejores condiciones en los procesos de divorcio o de separación. Por venganza muchas veces, para obtener mejores condiciones económicas, utilizando a los niños en todos estos procesos. La alerta de la jueza María Sanauja se funda confrontando una muestra diaria. Se hacen 400 denuncias, de las cuales el 90% son falsas. En pocas palabras, las razones por las cuales las mujeres denuncian falsamente es porque se han creado mecanismos que facilitan la denuncia, lo cual no está mal, pero que también garantizan que la palabra de la mujer que denuncia a un hombre prácticamente equivale a la verdad absoluta. Entonces, al hombre se le violentan todos sus derechos al debido proceso legal cuando se le declara como agresor desde el momento en que se presenta la denuncia, y a la mujer se le declara como víctima con solo su palabra. De manera que ella tiene la posibilidad de agilizar los procesos de divorcio para quedarse con la casa y el patrimonio familiar, además de la custodia de los hijos y las correspondientes pensiones alimentarias. De nuevo, las feministas intentan negar esto, pero muchos de nosotros hemos sido testigos del enorme poder que este tipo de mecanismos legales ponen en manos de mujeres inescrupulosas y mal adaptadas. Al menos yo
me he enterado de muchos casos así, en los que una mujer denuncia sin razón y con mala fe a su pareja para poder echarlo de la casa durante un proceso de separación en el que ella tendría, con toda razón, las de perder, o en el que ella obstaculiza que sus hijos puedan irse a vivir con su padre, alegando agresión inexistente por parte de éste. Por otro lado, a pesar de ser actos cometidos con alevosía y en la mayoría de los casos, las falsas denuncias son muy difíciles de demostrar, y aun cuando se logre establecer con absoluta certeza que la mujer ha mentido deliberadamente para perjudicar al hombre, este tipo de delitos casi nunca son castigados. Un ejemplo de esto salió a relucir a la luz pública en Costa Rica en el año 2011. Aunque es posible que mucha gente lo haya pasado por alto porque estos casos sencillamente no despiertan el interés del público general. Una exfuncionaria pública de este país, que fue recientemente destituida de su cargo por un escándalo sexual que involucró un video cuasi erótico y una denuncia de acoso en su contra, recibió en aquel entonces, en el año 2011, la atención de los medios de comunicación porque planteó una denuncia de violencia doméstica en contra de su marido, que decidió posteriormente retirar. Cuando la prensa le cuestionó por qué había decidido plantear la denuncia, ella alegó que lo había hecho por un berrinche y que no era un asunto público. Evidentemente, tanto la exfuncionaria como el resto de la sociedad costarricense consideran que una falsa denuncia no representa un delito por el cual una funcionaria pública o cualquier otra mujer merezca ser censurada o castigada. Un video cuasi erótico, tal vez sí, pero una denuncia falsa en contra de un hombre, definitivamente no. Un análisis de los escasos datos demográficos que existen sobre las mujeres que plantean este tipo de denuncias pareciera indicar que entre mayor es el estrato socioeconómico del que procede una mujer, mayor es también su tendencia a querer recurrir a este tipo de mecanismos legales para alimentar su codicia, desahogar su enojo tóxico y satisfacer sus impulsos narcisistas. Sin embargo, no es únicamente a través de las denuncias o de las falsas denuncias de violencia doméstica que las mujeres perjudican o intentan explotar al hombre. En muchos países, las denuncias por abuso sexual y violación se están convirtiendo también en un creciente mecanismo de poder para las mujeres en general. En Estados Unidos, por ejemplo, un grupo de estudiantes universitarias hizo noticia hace poco tiempo por haber acusado a un chofer de taxi de abuso sexual. Resultó ser que el chofer tenía una cámara dentro del taxi y gracias a ella se pudo determinar que las muchachas habían decidido plantear la falsa acusación después de haber tenido un altercado con el chofer, quien les exigió no fumar adentro del vehículo. A raíz de eso, se rehusaron a pagarle y lo acusaron de abuso sexual cuando él quiso insistir en que le pagaran el viaje. También en Costa Rica, un profesor de secundaria fue enviado a prisión hace unos años por una denuncia de abuso sexual interpuesta por las madres de 4 estudiantes suyas. Después de haber sido disminuido de categoría profesional, de haber perdido a su familia, de haber sido obligado a pagar abogados durante 4 años y de haber descontado 4 meses de prisión preventiva, fue absuelto por la fiscalía que llevaba el caso, cuando ésta descubrió que las madres de las 4 estudiantes se habían puesto de acuerdo para plantear la falsa acusación porque el maestro les caía mal y querían que fuera sustituido. Las razones por las cuales las mujeres plantean falsas acusaciones de este tipo varían mucho. Aparte de los ejemplos que ya les he mencionado, puedo citar algunos de los otros que han llegado a hacer noticia en años recientes, porque los hombres primero fueron acusados hasta que su inocencia fue posteriormente demostrada. Por ejemplo, algunas mujeres han alegado abuso sexual o violación para vengarse de un policía por una multa de tránsito, para perjudicar la carrera profesional de un exitoso fotógrafo, para vengarse por un despido laboral, para justificarse por estar acechando a un hombre que le obsesionaba,
para vengarse de un rechazo afectivo, por arrepentimiento, después de haber tenido relaciones sexuales con varios hombres a la vez, o para tener acceso a dineros que el Estado destinaba a víctimas de violación. No existen datos concluyentes del porcentaje de acusaciones de abuso sexual y violación que son falsas. Los datos existentes varían mucho. Algunas representantes de organizaciones comprometidas con la ideología feminista alegan que el porcentaje de falsas acusaciones anda rondando el 1%. Otras investigaciones realizadas por distintas organizaciones sugieren que los porcentajes llegan a superar en algunos casos el 90%. Esta amplia variedad de datos lo que parece sugerir es que estas investigaciones están muy sesgadas por la postura ideológica de los investigadores, de manera que es muy difícil dar un dato concluyente, un dato con el que yo me pueda seriamente comprometer. Sin embargo, sí les puedo decir que las investigaciones realizadas con metodologías un poco más exigentes, más estrictas, suelen arrojar resultados que oscilan entre el 8% y el 42%, con un promedio que ronda aproximadamente el 25%, según los cálculos hechos por la Fox News y posteriormente corroborados por mí mismo. Yo soy consciente de que la mayoría de las personas realmente no agradece que se les digan aquellas cosas que no desean escuchar. Y de que en una sociedad que ha estado históricamente diseñada para mantener a la mujer cuidadosamente resguardada, el que se hable de violencia por parte de la mujer o de cualquier otro defecto en la mujer es algo que no es bien recibido. Máxime cuando una agrupación política como el movimiento feminista nos ha convencido de que en nuestra sociedad la mujer es por definición la única víctima y el hombre por definición el único victimario. Y máxime cuando muchas mujeres parecen sentirse muy identificadas y cómodas con esa etiqueta. Sin embargo, en la dinámica que se genera entre el hombre y la mujer actualmente, la cual incluye, entre otros tantos, el fenómeno de las falsas acusaciones, existen más perdedores que ganadores. Y me gustaría ahora revisar con ustedes qué es exactamente lo que quiero decir con eso. Para empezar, los hombres afectados por las falsas denuncias son los primeros perdedores y los que menos preocupan a la sociedad en general por aquello de la desechabilidad masculina. Si un hombre pierde injustamente todos sus bienes por acción de una mujer tóxica, la sociedad simplemente se encoge de hombros. Si es repudiado socialmente, si cae en la ruina después de haber pagado juicios legales durante años y por estar pagando manutenciones caprichosas, a nadie le interesa. Alguna justicia poética ha de haber en ello, van a pensar muchos, porque aunque él no lo merezca, quizás haya muchos otros que sí lo merezcan y no sean castigados. Nadie parece notar, en medio de todo esto, que hemos llegado a un punto en que las cortes de familia están completamente sesgadas a favor de la mujer y cometiendo injusticias a diario. Y si fueran solo los hombres los que pierden, quizás no habría ni siquiera alaraca. Quizás ni siquiera habría movimiento masculinista o movimiento por la defensa de los derechos del hombre, porque incluso los mismos varones tenemos muy interiorizado ese concepto de la desechabilidad masculina. Un verdadero hombre no se queja, un verdadero hombre aguanta. Un verdadero hombre no se pone a defender a otros hombres, ni siquiera es algo considerable, a menos que sean tal vez hombres con algún tipo de discapacidad o alguna desventaja social. Pero el asunto es que no son solo los hombres los que pierden. Pierden también los hijos y las hijas, que son en algunos casos entrenados a mentir, que son convencidos de que su padre es una mala persona y aprenden a odiar sin entender realmente por qué, o que son separados de su padre sin tener una clara noción de la verdadera razón. Entonces se generan fenómenos tan complejos como el del síndrome de alienación parental y el síndrome de falsas memorias, los cuales posiblemente vendrán a afectar significativamente las relaciones que esos niños y niñas tengan con las demás personas cuando hayan crecido. Son también castigadas las familias de esos hombres que pierden sus hijos,
los abuelos y las abuelas, los tíos y las tías, todas esas personas que pierden la posibilidad de tener contacto con una parte importante de su familia, simple y sencillamente por acción de una mujer que no tiene ningún reparo para romper una familia a punta de mentiras. Y también se ven afectadas las mujeres, especialmente las verdaderas víctimas de violencia doméstica habitual, de violencia sexual y de violación. Porque cuando esas mujeres se presenten a una estación de policía a poner su denuncia, aunque sean tomadas en serio, no recibirán la atención que merecen. Y no recibirán la atención que merecen porque los policías estarán ahogados en investigaciones de incidentes a donde una pareja se habrá levantado la voz durante una discusión o alguna otra trivialidad de ese tipo. No recibirán la atención que merecen porque las cortes también estarán paralizadas en el trámite de acusaciones para las cuales al final no se va a encontrar ninguna justificación. Y entonces, ¿a quién vamos a elegir echarle la culpa? Vamos a insistir en echarle la culpa a los policías y a los jueces que de por sí están haciendo el mejor trabajo que pueden bajo las circunstancias actuales. Pues si ustedes quieren, podemos condenar a los agresores. Yo estoy completamente a favor de ello. Pero, si por ejemplo hablamos de violencia doméstica, considerando que está demostrado que en la mayoría de las parejas donde existe agresión, esa agresión es mutua, y que en las parejas donde se observan las peores manifestaciones de violencia, usualmente ambos suelen ser igual de reactivos y de confrontadores, entonces yo sugiero yo propongo que dejemos de hablar de hombres agresores y de mujeres víctimas y empecemos a llamar las cosas por su verdadero nombre, para que entonces no sean los policías ni los jueces los que tengan que intervenir y ellos estén más descargados, para que entonces sean los terapeutas de pareja los que tengan que entrar con una propuesta terapéutica que cobije a los dos integrantes de la pareja por igual. Por otro lado, en el caso de las acusaciones de violencia sexual y violación, pues no nos quedaría otra opción más que culpar y llamar a cuentas a las mujeres que plantean una denuncia que pueda ser demostrada falsa. Porque únicamente en la medida en que estemos dispuestos a hacer eso, podemos abrir el espacio para que las verdaderas víctimas de violencia puedan plantear su denuncia y recibir la atención que merecen. Pero yo también sugiero que culpemos a las personas que han luchado por meternos en la cabeza esa estúpida idea de que la mujer es siempre víctima y el hombre siempre victimario. Porque esas son las mismas personas que se inventan estadísticas como un 1% de falsas denuncias o una agresión doméstica cada segundo, y que con esas estadísticas promueven leyes que, lejos de resolver los problemas de desigualdad e injusticia, lo que hacen es complejizarlos aún más y empeorarlos. Las únicas personas que realmente ganan en todo esto son aquellas cuyo trabajo solamente existe si existe un ambiente de paranoia e histeria colectiva en torno a estos temas. Me siento muy aliviado, porque después de 9 años se hizo muy largo este tema, y algo que injusto. Este es de las pocas acusaciones en que uno es culpable hasta que demuestra lo contrario. ¿Es correcto que solo la palabra de la mujer es lo suficiente para imputar al hombre? Estamos haciendo justo al revés de lo que hacíamos hace unos años. Antes enviábamos a las mujeres a casa y no les recogíamos en muchas ocasiones ni la denuncia, y ahora el mismo atropello lo estamos cometiendo con los hombres. Se ha puesto un poder excesivo en manos de las mujeres, porque se ha dado un valor a la palabra de una mujer absolutamente excesiva. Pero en los últimos años, la palabra de una mujer en España equivale a la verdad. Y esto es una barbaridad, como un templo. Y el Estado nunca debería permitir que se utilizara a los niños como arma arrojadiza, porque el daño que les estamos causando es terrorífico y de unas dimensiones que vamos a ver el problema social pues en no mucho tiempo, y después no sé cómo lo vamos a arreglar.